estudio de Apocalipsis en el capítulo 11. Y vamos a leer solo 2 versículos. Porque el capítulo 11 es un capítulo de introducción muy interesante. Es un capítulo que nos va a llevar a los testigos que son derrotados aparentemente por un ser todopoderoso, como él se cree, que es la bestia, pero luego estos 2 testigos resucitan para su vergüenza y se da cuenta que nada puede hacer. 2 testigos que hacen prodigios y milagros en esta tierra, y sin embargo la gente no se quiere convertir. Es un capítulo donde se nos introduce por primera vez la obra maléfica de Satanás, donde el cumplimiento de las profecías llegan casi a su culminación. Y es un capítulo que vamos a ver el sufrimiento, los hay, porque hay un hay ahí dentro, que es un sufrimiento de la gente de este mundo. Así que vamos a leer, hermanos. El título de la predicación de hoy es El Templo de Dios. ¿Se acuerdan? La semana pasada fue el misterio de Dios. Esta semana es el templo de Dios. Apocalipsis capítulo 11 y versículo 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora por tu palabra que estamos leído, Señor, y te pedimos que tú nos des el entendimiento para entender lo que tú quieres hablarnos, y que lo que tú estás diciendo en tu palabra, sin interpretarlo cada uno como quiera, sino que tu propia palabra sea la que lo interprete. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. ¿Se acuerdan que en el capítulo 10, por primera vez en Apocalipsis, surge el pueblo de Israel? No había surgido con su príncipe, el príncipe Miguel. Esto fue en el capítulo 10. Porque en los 10 capítulos o en los 9 capítulos anteriores habíamos visto la iglesia con el mensaje a las 7 iglesias, habíamos visto el cielo, habíamos visto los ancianos que están en el cielo, que son ni más ni menos, que está hablando de los pastores de la iglesia. Y no habíamos visto todavía al pueblo de Israel. Pero el capítulo 10 nos lo introduce y nos da una pequeña explicación, como vimos, de lo que iba a pasar, del sufrimiento del pueblo de Israel y del ángel que se levantó y que está a su favor. Todo esto después viene explicado en el capítulo 11, 12, 13 y en adelante. Y en este capítulo 10 tenemos que entender que, en este capítulo 11, tenemos que entender que Dios de aquí en adelante empieza a cumplir las promesas, empieza a cumplir las profecías que se hablaron al pueblo de Israel. Y van a empezar a tener su cumplimiento. Porque toda la palabra de Dios es verdad. Y Amén. Toda la palabra de Dios no queda en el olvido, sino que Dios tiene el poder para que su palabra se vaya cumpliendo. Amén, gloria a Dios. Hemos visto aquí una frase donde dice entonces. Cuando se escribió este libro de Apocalipsis, el apóstol Juan no lo escribió con números ni con capítulos, sino que lo escribió seguido. Y este enlace, entonces, nos une 2 frases muy importantes, que es la última del capítulo 10 y la última del capítulo 10 y el inicio de este capítulo 11, como vamos a ver más adelante. O sea que no nos podemos desligar un capítulo uno del otro como si se hubieran escrito en tiempos diferentes.
Y uno quiere decir una cosa y esto quiere decir otra cosa. Es entonces está uniendo la misma verdad que se explicaba en uno, continúa explicándose en el otro. Una vez introducido el pueblo de Israel, vamos a ver el trato de Dios con este pueblo. Porque Dios no ha terminado con Israel, hermanos. Nosotros somos la iglesia, nosotros somos su amada, pero su pueblo, que Él lo amaba con locura, que Él lo amaba de una forma sobrenatural, que aunque el pueblo fuera duro, Él seguía amando a ese pueblo, Él no lo ha desechado. Simplemente el pueblo cargó su maldición. Cuando delante de Poncio Pilato, el pueblo entero, representado por sus representantes, dijeron: crucifícale, crucifícale. Y Poncio Pilato dice: es que no encuentro nada malo contra él, pues que la sangre de él caiga sobre nosotros y nuestros hijos. Y así ha pasado. 2000 años después, esa maldición todavía se está cumpliendo. ¿Qué pueblo está a favor de Israel hoy en día? Está solo. Está Estados Unidos, y porque es un país de cristianos. Pero si apartamos a los cristianos, Israel es un pueblo en que la gente no quiere saber de él. Donde la gente más bien, uno dice que habla de Israel y como ya hay un rechazo automático, porque está en el aire. Eso está explicado en Apocalipsis 12, como veremos más adelante. Pero este pueblo Dios no lo ha desechado, porque es su pueblo y porque todavía este pueblo, cuando Dios lo salve, veremos que la gloria de Dios se manifestará en este pueblo, para gloria de Dios Padre. Porque muchas veces Dios había pensado, quizá había dicho: me equivoqué. Pues si los burritos son mejores que estos, que son tan cabezones. Yo les doy comida, yo les doy agua, yo los sustento. No necesitan nada, y todavía están pensando que en Egipto había cebollas que huelen mal. Y habían otras cosas. Y yo les doy el verdadero pan que viene del cielo. Pero Moisés siempre estuvo en medio de ese pueblo. Señor, por amor a tu nombre, no hagas esas cosas. ¿Qué dirán el resto del pueblo del mundo? Que te fallaron y que tú los destruiste. Pero por amor a su nombre, el pueblo de Israel todavía existe hoy. Desde Abraham, hace más de 4000 años, hasta el día de hoy. Hay pocos pueblos tan antiguos como el de Israel, ¿no? Y Dios, a este pueblo, tuvo diferentes maneras de manifestarse, igual que con la iglesia. El trato que tiene Dios con la iglesia no es el mismo que tiene Dios con el pueblo de Israel. Eso es importante saberlo, porque a la hora de interpretar bien las profecías, nos encontramos que en Internet todo el mundo da interpretaciones de profecías y muchas veces interpreta las profecías malamente, porque lo que es para la iglesia no es para el pueblo de Israel, o lo que es para el pueblo de Israel no es para la iglesia. O se interpreta según la visión de la iglesia las cosas del pueblo de Israel, y esto es imposible. Como vamos a ver en estos dos versículos, donde resulta que Dios quiso manifestarse al hombre, al pueblo, cuando este pueblo estaba formado. ¿Cómo se manifestaba? Vamos a hacer un poco de memoria. A través del tabernáculo. ¿Se acuerdan? La nube de humo, y la antorcha de fuego, o la columna de fuego que caían y que los conducían. Y cuando el tabernáculo se paraba, ellos se paraban. Y ahí en el tabernáculo Dios hablaba con Moisés. Y ahí en el tabernáculo es donde Dios se manifestaba con el hombre. Y ahí en el tabernáculo es donde Dios perdonaba al ser humano sus pecados a través de la muerte de un animal inocente. Y ahí en el tabernáculo muchísimas cosas más. Como ya hemos visto, se recibían las oraciones, porque estaba el altar de incienso. ¿Os acordáis que no hace mucho hablamos del altar de incienso? Pero ahora Dios
una vez se estableció y se conquistó la tierra prometida, permitió que se construyera un templo y pasó de un tabernáculo donde la presencia de Dios cambiaba de posición a un sitio estable. Esto llegó desde Moisés hasta David. Y de Moisés a David, si no me equivoco, pasaron casi 800 años en que el tabernáculo estuvo así. Pero cuando llegó Salomón, ustedes conocen a Salomón, ¿verdad? Sí. Para los israelitas, para que ustedes lo entiendan, Salomón es el guaperas. Era el más guapo de todos los reyes, era el mejor de todos los reyes. Es el rey que le dio la gloria a Israel delante de toda la tierra. Todos los reyes de la tierra venían a ofrecerle regalos a Salomón, porque su sabiduría se había extendido por todo el lugar. No solo era guapo, sino que además era inteligente. Ya las mujeres se caían a sus pies. Él no sabía cuántas tenía, si 700 por un lado y 300 por otro, pero estaba rodeado de las bellezas de todo el mundo. Hay una reina que fue a visitarlo, que fue la reina de Saba, donde esta reina se quedó prendada de él. Había venido expresamente a escuchar hablar a Salomón. Los israelitas, si tienen que hablar de un rey, David es un buen rey, pero dirás que David es el rey de los cristianos. Pero para los israelitas, Salomón es su rey. Es el rey que lo conquistó todo, que les dio la gloria y que lo dio todo. Y este rey fue el que Dios permitió que le hiciera un templo hermoso. Y como Salomón era un poco extrovertido, ¿y cuál sería la palabra que diríamos que era un poco... que le gustaba que vieran las cosas buenas de él? En ese templo puso lo mejor. Oro, la mejor madera, la mejor roca, y lo puso todo. El oro no faltaba por ningún lado. Pensar que en su trono donde se sentaba Salomón estaba todo cubierto de oro. O sea, no había ningún rey en la tierra que tuviera tanto oro como él. Para que ustedes entiendan un poco, solo de los reyes exteriores, de lo que traían de fuera, cada año Salomón recolectaba 666 kilos de oro, que no es nada, casi nada, cada año, es lo que sumaba a su reinado. Y Dios le permitió hacer ese hermoso templo, el templo de Salomón, el primer templo. Pero el hombre, el pueblo de Dios, que era duro de corazón, y por eso nos quedan a nosotros ejemplos, como dice la Biblia. Lo del Antiguo Testamento nos queda ejemplos para que nosotros aprendamos. Ese templo fue destruido en el año 587 por un rey muy famoso, que es el rey Nabucodonosor el rey Nabucodonosor de los babilonios, de Babilonia, que fue el imperio más glorioso también. Y ese rey destruyó completamente el templo. Entonces, ese templo estuvo en vigor sobre 500 años, donde se hacían los sacrificios, donde habían reyes, donde habían sacerdotes, donde toda la historia de los reyes, el libro de Reyes y el libro de Crónicas, nos enseña la maldad del ser humano y cómo los reyes iban de mal en peor. De vez en cuando salía uno bueno, pero normalmente eran todos malos. Eran malos reyes con el pueblo de Israel y sobre todo desobedientes con Dios. El peor de todo es acá, el peor, con diferencia, el que se casó con Jezabel, porque no solo adoraban a dioses ajenos, sino que los traían a Israel y hacían que la gente los adorara, y bueno, barbaridades que pasaron. Pero este templo, Dios un día castigó al reino del sur, porque ustedes saben que se dividió el reino, ¿no? El norte y el sur. Tiene un poquito de historia, pero va bien saberla. Cuando Salomón tuvo 2 hijos, estos 2 hijos que fueron a gobernar, ¿qué hicieron? Se dividieron el reino. 10 tribus se fueron con
Jeroboam, y 2 tribus se fueron con su hermano, era Jeroboam y no me acuerdo lo que era en ese momento, no lo he apuntado, pero eran 2 hermanos que tenían. Los unos se quedaron en Jerusalén con capital y los otros se quedaron en Samaria, la parte de arriba de los samaritanos. Entonces Israel puso allí su capital. Se llamaba el reino del norte Israel y el reino del sur Judá. El templo estaba en Jerusalén. El templo estaba en Judá, con el reino de Judá. Y en el año 500, como he dicho, 87 fue destruido. Después de los años, un copero de un rey llamado Nehemías quiso reconstruir el templo, y Dios le dio la autoridad. Y bajo el reinado, digamos así, del gobernador Zorobabel, en el año 515 se empieza. No, el reinado del gobernador Zorobabel. Zorobabel era el que gobernaba en Israel, que le había puesto Artajerjes, el emperador de los medos y los persas. Pero Zorobabel, en este reinado del gobernador, que era un judío, se edificó el segundo templo. Y fue terminado. ¿Ustedes conocen un tal Herodes? ¿Se suena? Sí. ¿Herodes en qué época estuvo? ¿En la época de Jesús? Pues imagínense, 500 años les costó edificar el segundo templo. Herodes fue el que lo terminó de una forma gloriosa. Lo terminó unos 30 años antes de Cristo. Y ese templo fue destruido luego por el emperador Tito y Vespasiano en el año 70. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? No quedará piedra sobre piedra. Eso ocurrió en el año 70. De a partir de entonces hasta hoy, en el lugar donde está ese templo hay una mezquita musulmana. En el año 606, un califa llamado Omar levantó una mezquita allí. Ese lugar es el segundo lugar más santo para todos los musulmanes. El primero es la Meca y el segundo es la mezquita de Omar en Jerusalén. Debajo está el templo de Dios. Está el templo de Dios. Ahora imagínense ustedes cómo reedificar un tercer templo si allí está la mezquita de Omar. Es un problema grandísimo, porque si los israelitas hicieran eso a la fuerza, el mundo entero se les echaría encima. Eso sí que ellos provocarían la tercera guerra mundial. Si una cosa podemos preguntar a los cristianos, es que Israel, tenga razón o no tenga razón en las guerras, nunca las empieza él. Siempre las empiezan nosotros. Luego, tenga razón o no tenga razón, y eso ya es política. Pero la verdad es que Israel no es un país donde va a hacer daño a los demás, sino que cuando le atacan, pues se defiende. A veces se defiende más de la cuenta y hace más daño, pero él se defiende. Y eso es lo que es. Entonces, hermanos, aquí se nos profetiza que Juan va a medir un templo, el templo de Dios. Estas palabras ya las profetizó Jesús hace 2000 años en Mateo 24:15. Cuando le preguntaron sobre el fin de los tiempos, y Jesús contestó, entre las muchas cosas que dijo, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, podemos seguir leyendo, pero aquí lo que nos interesa es que Jesús habla de un lugar específico, el lugar santo, y no está hablando del corazón humano, está hablando de un lugar físico, y el lugar santo estaba dentro del templo, en una de las habitaciones, antes del lugar santísimo,
que había una cortina que los separaba. Que cuando Cristo murió, esta cortina se rasgó de arriba hacia abajo. Amén. Amén. Entonces, vemos cómo el templo ya estaba profetizado que se tenía que construir. Este templo que se iba a derribar unos años después, se tenía que volver a reconstruir. Hoy en día todavía no está reconstruido, pero nosotros creemos que esto se va a suceder. ¿Por qué lo dijo Jesús? Porque son palabras de Jesús. Pero es que luego fueron ratificadas o fueron avaladas por el apóstol Pablo, que también dijo lo mismo. Vamos a ver en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, vamos a leer 2 versículos muy importantes, hermanos. Que aquí está hablando de la aparición del anticristo. ¿Qué versículo? El capítulo 2, versículo 2, he dicho, versículo 3, perdón. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, está hablando de la tribulación, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Sabemos quién es este hombre de pecado? Que es el anticristo. La apostasía, ¿de quién? De la iglesia. ¿Qué significa ser un apóstata de la iglesia? Significa derivarte de la verdad. Donde Dios dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, el pan nuestro, dánoslo hoy. Y donde un apóstata se atreve a levantarse delante de una iglesia y decir: yo declaro todas las bendiciones económicas sobre mi hermana Nelly. ¿Por qué? Porque la Biblia no contempla tales cosas. Un cristiano tiene que discernir entre lo que se habla y lo que no se habla, entre lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Porque lo filtramos en la armonía bíblica, no en un versículo. Porque si nos centramos en un versículo, podemos hacer cualquier animalada y podemos hacer una secta. Como hicieron, por ejemplo, entre muchas cosas y muchos errores, los mormones, que hay un versículo que Jesús dijo: somos dioses, y resulta que ellos consideran que ellos son dioses, porque Jesús dijo eso. Pero Jesús lo dijo en un contexto y lo dijo en referencia a los jueces, y lo dijo en referencia a los hombres que toman decisiones como dioses, no que sean dioses. Pero allí interpretaron diferente. Entonces la Biblia hay que interpretarla bien, interpretada según la armonía de la Biblia, y nada se puede pasar. Miren, hace mucho tiempo que no lo hago. Mírenme todos atentamente. Rosa, mírenme todos atentamente. Vamos a decir que yo soy la Biblia y yo soy una balanza. Si aquí ponemos, Jesús nos dijo que seríamos sanos en el nombre de Jesús, ¿verdad que sí? Y Jesús dijo que su nombre tiene todo el poder y que todo nos iría bien y que Él estaría con nosotros hasta el final del año. ¿Qué está pasando? Que estamos poniendo el énfasis en una parte de la Biblia, pero la armonía de la Biblia no está adecuada porque hay una parte que sube. Pero si aquí le ponemos: Padre, hágase tu voluntad, entonces vemos que sí, Dios sana a las personas en el nombre de Jesús y el Padre quiere. Amén. Pero a lo mejor el Padre no quiere, no le interesa, porque prefiere un hijo cojo y en el cielo que sano y en el infierno. Así de claro. Pero si ponemos el énfasis en un lado, no tenemos la armonía de la iglesia. Jesús y Dios lo que quiere es la armonía de la iglesia. Por eso tenemos que entender las cosas bien a la luz de la Biblia. La apostasía de la iglesia es desviarse de la verdad, es enfatizar unas partes de la Biblia abandonando otras, engañando al ser humano, incluso predicando a otro Cristo diferente,
¿Por qué? Porque enfatizamos unas partes de la Biblia y nos abandonamos de otras. Todo lo tenemos que entender. Claro que el Padre y Jesús es el mismo. Claro que el Espíritu Santo y el Padre y el Hijo es el mismo porque tienen el mismo. Pero cada uno, la Biblia nos dice, tiene su rol y su personalidad. Yo os dejaré otro consolador. ¡Otro! Cuando dice otro, ya está claro, está hablando de otro diferente. Ya vemos que esa triunidad se ha dividido en tres. Por ejemplo, hablando de la Trinidad. Pero podríamos hablar de otras partes de la vida. Es lo mismo. Un versículo nos dice, a Jesús lo resucitó el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Otra parte de la Biblia nos dice, el Padre resucitó a Cristo de los muertos. Otra parte de la Biblia dice, yo, Jesús, mi vida doy y mi vida la vuelvo a tomar. A mí no me resucita nadie. ¿Qué será, que la Biblia se equivoca? ¿O es que está explicando la triunidad de Dios? Esa triunidad, en que los tres actuaron para la resurrección de Cristo al completo. Como Jesús dijo, cuando el Espíritu venga a vosotros, entonces el Padre estará en mí, yo en el Padre, y los dos en vosotros, y nos manifestaremos en ustedes. ¿Por qué? Porque donde está el Espíritu Santo, está el Padre y está el Hijo, en su presencia, en su unidad. Pero el Espíritu Santo tiene un rol en nosotros que el Padre no lo tiene, ni el Hijo tampoco. Porque se le dio un nombre, sobre todo nombre al Hijo, porque el Hijo se lo ganó en la cruz. No fue el Espíritu Santo. Sin embargo, negar la obra del Espíritu Santo, Jesús dijo, no tiene perdón. Es tan mala como la obra que hago yo. O sea que va todo en la misma armonía bíblica, hermano. Llevamos mucho tiempo predicando. Y ustedes tienen que ya empezar a ser maestros. Tienen que empezar a distinguir. Cuando alguien les quiere hablar otra cosa diferente, cuando alguien quiere venir con enseñanzas diferentes, ustedes ya tienen que ser maestros. Ya tienen que empezar a aprender la unidad bíblica. Lo que estamos hablando ahora. Y esta apostasía, que me he ido del tema porque estábamos hablando de este tema, es lo que ha venido, lo que vendrá antes de que se manifieste el hombre de pecado. Y otra cosa que tiene que acontecer, que aquí no está escrito, pero que se sobreentiende por los versículos que van a venir a continuación, es la construcción del tercer templo o la promesa firme de su construcción. Tiene que haber una promesa firme. Si no se ha construido o se ha empezado a construir, tiene que haber una promesa firme de que el templo de Israel va a volver a juntar, el templo de Jerusalén se va a volver a edificar. Eso tiene que estar firmemente y el mundo lo tiene que entender. Y entonces se manifestará el hombre de pecado. ¿Cómo lo sabemos? Porque el versículo 4 dice que este hombre de pecado se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pero ahora vendría uno que no está de acuerdo con la interpretación que yo estoy diciendo y diría, hermano, es que la Biblia nos dice en 1 Corintios 3:16, lo vamos a leer, en 1 Corintios 3:16, que Heidi y Dani, Rosa, Conchita, Maribí, Nelly, Isidro, Madeline, yo y todos los hermanos que tienen a Cristo en su corazón, sois templo del Espíritu Santo. Entonces aquí el Señor se está hablando al templo, y el templo somos nosotros. Y ahora yo os haré una pregunta. En un cristiano, donde tenemos el Espíritu de Dios, somos el templo de Dios, el anticristo se puede sentar en nuestros corazones, se puede estar sentado en mi corazón y en el de Dani a la vez. Hablo físicamente, hablo normal. O sea, el diablo puede estar aquí, allí, en todos los lugares, en todos los corazones de los seres humanos. No puede, porque él no es omnipotente, no es omnipresente como Dios. Dios sí, Dios está en mí
Y a la vez está en Isidro. Ese es el misterio. Y a la vez está en Nelly. Y a la vez está un hermano en Japón, y otro en Cuba, y otro en África, y otro, y miles. Y ahí está Dios en el corazón de cada uno. Pero está literalmente dentro. ¿Puede sentarse en nuestro corazón? No. Entonces está claro que este versículo que hemos leído antes está hablando de una cosa física. El anticristo se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces el tercer templo es de obligación, es obligatorio que se tiene que construir. Y si no empieza a construirse, o no hay una promesa firme de construcción, el anticristo no vendrá. Y si el anticristo no viene, ustedes ya lo saben, el Apocalipsis, ¿qué pasa? No ha empezado. Todo lo que es antes de ese hecho es dolores de parto. Lo hemos estudiado semana a semana y no podemos caer en ese error un día más. No lo que digan en internet es verdad. No lo que diga cualquier pastor es verdad. La verdad la tiene la Biblia, en la armonía. Gloria a Dios. El libro con 7 sellos, el primer sello es el anticristo. Si no se abre el primer sello, todo lo demás no puede acontecer. Nuestro Dios es un Dios de orden, no de desorden. En el principio no pone la Biblia en el final. Y a medias Dios hizo, y luego volvió al principio, no. Nuestro Dios es un Dios de orden. En el principio hubo un día, hubieron 2, hubieron 3, así, consecutivamente, hermano. Sé que han habido desgracias, sé que se está hablando de virus muy, muy malos que vienen, y prepárense porque vienen virus muy malos, peor que el COVID. Y se está hablando de muchas cosas que pareciese que lo hemos hablado en el Apocalipsis en algún sello, pero no es así. Estos solo son ecos, estos solo son preparativos de lo que va a venir. Esto nada más que es eso. Lo que va a venir va a ser mucho peor. Sí. Aquí no es que mueran 10 millones de personas en un virus en todo el mundo. Aquí es que mueren 8.000 millones de personas o 7.000 millones de personas. Eso es. Estamos hablando de un abismo, de un lado hacia el otro. Entonces, hermano, no nos dejemos llevar por cualquier viento de doctrina. Nosotros sabemos lo que nos han enseñado. Tenemos la Biblia que nos enseña su armonía. Y tenemos al Espíritu Santo para pedirle que nos dé discernimiento. Y el Amén, gloria a Dios, aleluya. Amén. Amén, gloria a Así Dios. que vemos que este templo se tiene que construir sí o sí. Entonces, como dice el versículo 1, dicho todo esto, que tenía que decirlo, era obligatorio que ustedes lo escucharan, aunque el sermón se quede más cortito, era muy importante todo esto. Entonces me fue dada una vara de medir. Esa palabra entonces nos une 2 frases. La frase, vamos a ponerlo, 10, versículo 11, donde Dios le dice al apóstol Juan, es necesario que profetices. ¿Qué es profetizar? Es hablar la palabra de Dios. No es adivinar qué va a pasar en el futuro. Yo sé, Heidi, que un día vas a tener trabajo. Te estoy profetizando, no, estoy adivinando. La profecía de Dios sería más concreta y sería verídica. Eso va a acontecer y basado en la palabra de Dios. Pero que yo le diga a alguien lo que yo pienso, eso más bien es adivinar que no profetizar. Aunque muchas veces pueda parecer lo mismo. Lo otro, vamos a leer el versículo capítulo 11 y versículo 1, donde dice, en primer lugar es necesario que profetices y en segundo lugar es necesario que midas. Y se le dio una caña para medir, levántate y mide.
el templo de Dios. Ya el templo de Dios está construido. Él tiene que profetizar, tiene que hablar las palabras de Dios. Pero la segunda orden que le da es que mida. Esta frase de medir, hermanos, esta frase de medir es muy dura. Porque Dios lo que le está diciendo aquí es mide cómo son los corazones de las personas que hay ahí en el templo. ¿A qué han venido a adorar? ¿A qué es lo que han venido al altar? Y está hablando no del altar de incienso, está hablando del altar del sacrificio, que está antes del templo, que está a la puerta. Donde las personas, los judíos, tienen que sacrificar un animal para pedir perdón. Y lo que está diciendo Dios es mide los corazones de estas personas, mide la anchura, mide la longitud del templo. No tanto físico de un lugar a otro cuanto mide, sino la calidad de la persona que está en ese templo. Porque a Dios le interesa nuestra calidad como cristianos. Y si nosotros vamos a profundizar en esta palabra mide, en esta palabra vamos a ver cómo tú eres, vamos a ver el que está delante del templo de Dios. Yo quiero ver cuál es esa persona. No cantábamos el domingo la altura del amor de Cristo y la profundidad y la anchura. Yo quiero hacer lo mismo. Vamos a ver la altura, la profundidad y la anchura de las personas que vienen a mi templo. Yo quiero ver los que entran, a ver cómo son, a ver qué corazón tienen. Por eso dice, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. O sea, delante del altar de Dios de sacrificio, imaginémonos a Cristo. ¿Quién está delante de Cristo? ¿Y cuál es su cualidad? ¿Para qué ha venido? ¿Para qué está aquí? Está diciendo de Dios a Juan. Profetiza, háblales. Yo quiero saber. Quiero que tú me expliques qué pasa con toda esta gente que viene al templo. ¿A qué viene? Yo quiero medirlos. El versículo siguiente nos lo va a corroborar esto que le estoy diciendo. Pero el patio de fuera del templo no lo midas. No hace falta. El patio de fuera era donde estaban los gentiles. ¿Ustedes se acuerdan un día que Jesús llegó al templo, hizo un azote y empezó a tirar a los campistas? Ese es el patio de los gentiles. Ese es el patio de fuera. Donde los gentiles estaban fuera, era un lugar de adoración. Era un lugar donde los gentiles que no tenían acceso a entrar al templo se quedaban fuera y oraban al Dios de dentro. Pero allí hicieron una cueva de ladrones en el lugar donde era un lugar de oración, el atrio de los gentiles. Por eso Jesús dijo una frase que tenemos que entenderla, que está en Lucas, capítulo 21 y versículo 24. Dice, y caerán a filo de espada, está hablando del final de los tiempos, va unido a Mateo 24, porque es el versículo apocalíptico de Jesús, el capítulo apocalíptico, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, lo que les pasó al pueblo de Israel después del año 70. Y Jerusalén será apoyada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Por eso le dice, no mires el tiempo de los gentiles, porque ahí se les ha dado autoridad para que durante 42 meses esté gobernando el príncipe de la maldad, el anticristo, cumpliéndose la palabra que Dios había dado 6.000 años antes. Solo han pasado 6.000 años de aquella palabra que un día le dijo a Eva, o mejor dicho, le dijo a la serpiente, de tu simiente, de la simiente de Satanás. Han tenido que pasar 6.000 años hasta que esa simiente se ha puesto donde se ha puesto. Y Dios le da potestad
durante 42 meses, que no es otra cosa que 3 años y medio. Aleluya. Los 3 años y medio finales, donde el anticristo va a gobernar. Hermanos, sé que mi voz no acompaña, pero esto está emocionante. Esto está hermoso, hermanos. Acompáñenme y verán y entenderán. Cuando Dios dice, mire las personas que van a venir, mire, eso nos está diciendo a nosotros. Nosotros tenemos que juzgar. Nosotros tenemos que juzgar. Esto de que no juzgues, que el Señor te va a castigar, no, hermano, no. Los cristianos, los espirituales, tenemos que juzgar. Es obligatorio. 1 Corintios, capítulo 6. Bueno, aquí mi mujer ha puesto en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Pero el ejemplo que yo quería poner, va muy bien con este versículo, es 1 Corintios 6, 1 y 2. Todo tiene que pasar por el filtro de la Biblia. ¿Os da alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Perdona, esto quiere decir que si yo tengo un problema con mi madre, y no es mi madre, digamos, con ella, que es mi hermana en la fe, y hemos hecho un negocio conjunto, resulta que yo considero que ella me ha robado. Y digo, pues no, ahora me voy al juzgado de Tortosa y lo voy a poner delante del juez de Tortosa, es lo que está diciendo aquí. Sí. ¿Es lo que está diciendo? Sí. Dice, y no es mejor, en vez de ir a un juez que no es cristiano, y que vas a sacar las cosas de los asuntos de Dios al mundo, que se queden las cosas de los asuntos de Dios en la casa de Dios, y que los hermanos lo juzguen? ¿Es lo que está diciendo este versículo? Vamos a ver lo siguiente. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? ¿Cómo nosotros vamos a llevar nuestro juicio entre los hermanos al mundo si lo que lo tenemos que llevar es entre nosotros? Porque entre nosotros está el Espíritu Santo, porque entre nosotros está el fruto del Espíritu Santo, porque los valores que nosotros tenemos no tienen nada que ver con los de esta puerta para afuera. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Aquí justamente están hablando de un chico que se acostaba con su madrastra. Y dijo, llevaron a la iglesia y que la iglesia dictamina. ¿Qué hacemos con este chico? ¿Qué hacemos con él? Está acostándose con su madrastra. No hace falta que venga el apóstol Pablo a juzgar ese hecho. La iglesia puede juzgar. Eso es lo que está diciendo. Mide los corazones, juzga los corazones, porque el espiritual lo puede juzgar. ¿Por qué? Porque el filtro es la Biblia. El filtro es la Biblia y no un versículo al azar. Es que aquí dice, sí, dice eso en contexto de la Biblia, a lo mejor está diciendo lo contrario si tú quieres decir. Pero en la armonía bíblica, tú sacas los versículos que van a la armonía bíblica. No los saques de contexto, porque entonces lo que haces es un pretexto para pecar. Pero juzgar no solo te está diciendo profetiza y vive, sino que cada uno de nosotros, hermanos, es importante que nos juzguemos. 1 Corintios 11, 28. Es importante que cada uno de nosotros nos juzgamos. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo antes de comer el pan y beber la vida y beber de la copa. Pruébese. Compruébese cada uno cómo está, cuál es su condición. Es que todas estas frases tienen que ver con el de medir. Es lo mismo. Esto es exégesis bíblico. Esto no es coger un versículo al azar, esto es estudiar el versículo, estudiar lo que Dios quiere decirnos.
Segunda de Corintios, capítulo 13 y versículo 5, si no tienes suficiente, el apóstol te dice, pruébese cada uno. Si no tiene bastante con juzgarte, no estaré en pecado. A ver, todos los días me bebo media botella de ron, pero ¿estaré en pecado? No, yo no me emborracho. Yo no me emborracho. No, eso es lo que me digo yo no me emborracho, yo no voy a la cama, me quedo dormido, yo no me emborracho. Dice la Biblia que los borrachos son los que van por ahí por los bares, yo no voy por los bares, yo lo hago en casa. Eso que yo me juzgo. Pero aún el apóstol Pablo más profundo, no hace falta que te juzgues, pruébate. Examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Y entonces me pregunto, esto de la botella de ron, ¿tú crees que Jesús lo haría cada noche? Y cuando pones a Jesús en la ecuación, ya tienes la balanza hecha, ya tienes lo justo delante tuyo, ya tienes dónde medirte, porque la medida es Jesús. Yo no puedo estar ni por debajo ni por arriba, yo que estar en la medida de Jesús, que es nuestro ejemplo y nuestra forma de vivir. Esto lo estudiaremos más el domingo, más profundo. Sí. Aleluya. Gloria a Dios. Todo aquel que no tenga esta medida, es lo que Dios le está diciendo a Juan, mide el templo a ver los que están ahí. ¿Qué es esa muchedumbre? ¿Qué hace ahí esa muchedumbre? A ver cómo es su corazón, a ver cómo son ellos, qué es lo que están haciendo. Gálatas 6, 4, todavía el apóstol Pablo profundiza más en la medida. Gálatas 6, 4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. ¿Realmente soy cristiano? Lo tengo que poner a prueba. Porque si no lo pongo a prueba, no lo sé. No todo es orar en la iglesia, no todo es las cosas que a mí me gustan tanto. Es en mi vida privada. Tengo que ponerlo a prueba. Si es verdad que es así. Su propia obra, y entonces tendrá motivos de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Yo no puedo gloriar de mí si me pongo a prueba, no de María, siquiera de mi mujer. Es que ella es así porque no, yo me tengo que gloriar de mí únicamente. Si me pongo a prueba y apruebo el examen. Eso es medir. Esas son las palabras bíblicas. Mi compañero de trabajo hablaba mucho de la Biblia y me dice, es que yo no lo leo esto en la Biblia. Claro, porque tú lees la Biblia naturalmente, como si fuera un cuento, una historia, como si fuera algo bonito. Pero lee, profundiza, léelo espiritualmente. Pero para leerlo espiritualmente, solo lo espiritual se acomoda a lo espiritual. Solo los espirituales. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que trabaja, el que nos da. Ustedes saben que estoy hablando. ¿Verdad que no estoy diciendo ninguna locura? ¿Verdad que todo va en el mismo contexto? Que va todo en la armonía bíblica. El que pesa los corazones. Hay alguien que pesa los corazones. Mide, juzga, pesa. Son las mismas palabras en la Biblia. Daniel, capítulo 5, versículo 24, había un emperador que estaba en medio de una orgía y en medio de su locura había bebido de todo, había fumado de todo, tenía las concubinas, tenía sus mujeres, estaba embriagado de todo y se le ocurre decir, ves al templo de Dios y trae los instrumentos. Y trajeron las copas, lo trajeron todo, y empezó a beber y a emborracharse, y se creía que no habrían consecuencias. Se creía que no habían consecuencias. Lo pueden leer, es un capítulo precioso de Daniel, capítulo 5. Y empezó una mano a escribir en la pared. Y él, dice la Biblia que las carillas le temblaban. ¿Qué debe ser esto? Una mano está escribiendo en la pared.
Entonces de su presencia fue enviado la mano que trazó esta escritura, versículo 25. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uprasim. Y él cuando leyó aquellas palabras, dice que las canillas le temblaban, el cuerpo le temblaba, la locura que tenía de las drogas se le fue y todo lo demás también. La metodología se le fue todo, blanco como el papel. Imagínense una mano escribiendo y dejando unas letras. Y Daniel le da la interpretación. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste. Esta es, mire, justa, pesa. Hay quien pesa los corazones. Hoy todos estamos siendo pesados. Día a día estamos siendo pesados. Y no somos destruidos por la misericordia de Dios. Pesado ha sido en balanza. El que pesa los corazones. La sinceridad del cristiano no es lo que hago, es lo que soy. ¿Cómo lo hago? ¿De qué forma lo hago? ¿Y cómo lo manifiesto? Las emociones nada tienen que ver con eso. Nada. Esto va más profundo. ¿Entendéis, hermano? La calidad de andar con Cristo. Cristo viene. Amén, gloria a No Dios. sabemos si mañana. No sabemos si pasado. Pero nosotros viviremos como si viniera esta noche. Sabemos que todavía falta mucho por cumplir, pero viviremos como si esta noche estuvieran las puertas y viniera a llamarnos. Eso es lo que espera el Señor de nosotros. Profetiza y mire. Entonces, esa conjunción que une dos frases, que la Biblia no está dividida por capítulos, y esa conjunción une, profetiza y mire. Imaginemos, ¿no?, que el Señor nos diga a nosotros, esa tortosa, profetiza y mire los que están aquí. ¿Cuál es su anchura? ¿Cuánto mide el altar, la adoración de estos hermanos? ¿Cuál es la calidad de los adoradores? ¿Dónde está todo eso? ¿Os lo imagináis? Una caña en aquella época que era para medir, era una caña exacta, que medía exactamente. Lo podemos ver en Ezequiel, podemos ver en Zacarías, capítulo 2 y versículo 1. Lo podemos ver en Ezequiel, capítulo 40 y versículo 2. No lo vamos a poner, pero ahí habla de la medida, ahí habla de las medidas exactas. Dios es perfecto y Él lo mide perfecto. De aquí a aquí hay tanto. Y de aquí a aquí cabe tanto. Y el corazón del ser humano es así. Y ahí dentro, a ver qué es lo que hay. Hermano, ¿qué es lo que hay? Mire, porque después de este medir, después de esto, de este juzgar que hace Dios al pueblo de Israel, ¿sabes qué pasa? Que surge el anticristo. Porque lo ha medido. Porque ha medido a las personas que van al templo y han sido hallados faltos. Y han sido hallados faltos. No eran un pueblo que le daba la gloria a Él. Han sido hallados faltos. Tienen que pasar muchas penurias para que al final todo Israel sea salvo. Pero todavía tendrán que pasar mucho, que lo vamos a ver. Pero lo primero que hace Dios, antes de empezar con el juicio de Israel, es medir los corazones. Man, que no venga Dios y nos mida. Sabemos que estamos en la gracia. Sabemos que si hemos pecado, abogado tenemos con el Padre, lo sabemos, pero que eso no nos sea de libertinaje para pecar. Que eso no sea una libertad para hacer lo que yo quiera. Es sí peco, es
por si acaso peco. Es por si acaso hablo mal a un hermano, tengo una mala mirada, tengo un mal pensamiento, por si acaso. No quiere decir que lo voy a hacer. No quiere decir que vivo en esas condiciones. Y si lo voy a hacer y tengo esas cosas, Dios me va a perdonar. ¿Por qué? Porque, abogado, tenemos en el cielo. Por si acaso. Pero nosotros, la iglesia de Cristo, ¿cómo es? ¿Sin mancha? Sí. Imaginaros a Cristo casándose con una mujer toda manchada y toda arrugada. No puede ser. El Rey de Reyes, el Creador del universo, se casa con alguien a la altura, por lo menos a la altura de él. A ver, hermanos. Así que, de verdad que no es para tener sustos, no es para que digamos esto no me va a acontecer, o sí me va a acontecer, o uy, voy a salir de aquí hoy. No, es para que juzguemos nuestra vida. Es para que nos midamos antes de que nos miren. Es para que nos pesemos antes de que nos pesen. Es para que juzguemos nuestra manera de vivir antes de que nos la juzguen. Es para esto. Solo es para esto. Más vale que nos juzguemos nosotros que no que nos juzgue Dios después. Sí, tú hiciste aquello, sé que te dormiste en el trabajo, Dani, lo sé, que te escribaste y en el trabajo 3 horas y media, lo sé. Pero también sé que le pidió perdón. Cuando vino en sí, cuando volvió en sí. Pero si yo soy un hijo de Dios, yo no puedo hacer estas cosas. Si yo soy un hijo, una hija de Dios, yo no puedo hacer estas cosas. Dios, perdóname. Entonces sí, pecamos. Tuvo efecto. Y la sangre de Cristo lo cubrió y lo limpió de todo pecado. Y cuando Dios lo fue a mirar, y resulta que la balanza estaba equilibrada. El pecado y la sangre lo dejaron equilibrado. Ya no encontró Dios pecado en él. Pero lo que muchas veces pecamos y creemos que lo hacemos bien, la balanza, ay, si Dios nos pesa. Diremos, ay. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Padre Santo. Te damos gracias porque tú eres tan bueno, tan misericordioso, que ya tú nos perdonas antes de que hagamos las cosas que no tenemos que hacer, Señor. Porque tú enviaste a tu Hijo para librarnos, Señor, del pecado y de la muerte. Solo te pedimos en esta tarde, en esta noche, que tú nos ayudes. Que tu Santo Espíritu ponga esa fortaleza en nosotros, como hemos leído, porque no me avergüenzo de la palabra de Cristo, porque es poder. Porque para lo que los demás es locura, para mí es poder. Y que ese poder actúe en mí, Señor, para vivir como tú quieres, Señor. Perdona nuestros pecados, límpianos de ellos, Señor. Como dice mi hermano Osvaldo, Señor, escríbenos en el libro de la vida. Que sepamos seguros que estamos ahí, acogidos a ti, porque esta vida no nos pertenece. No sabemos cuándo vas a venir a buscarnos. Sabemos que el tiempo de los gentiles está cerca. Sabemos que está el fin del tiempo de los gentiles, que empezó cuando Jerusalén fue invadida por el rey Nabucodonosor y que terminará en tu segunda venida. Pero Señor, te pedimos que nosotros, Padre, podamos vivir como ejemplo para este mundo. Que nosotros podamos ser esa luz, Señor, que necesita este mundo, que no sabe por dónde va, que todo son risas y que todo va bien según ellos. Y cuando están en soledad, todos son lloros y tristezas, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos porque necesitamos tu ayuda. Acuérdate de nuestros familiares, acuérdate de nuestros vecinos, acuérdate de los que les hablamos de Cristo, Señor. Que tú les permitas que se les caiga el velo, Señor. Que tú les permitas, Señor, que entiendan el Evangelio. Que tú les permitas, Señor, que sean buena tierra, que no vengan las aves y se los lleven la semilla que se ha plantado.
sino que esa semilla de fruto en abundancia y en perseverancia, Señor. Así te lo pedimos, Padre, que tú nos lleves en bien a nuestras casas en esta tarde, Señor, y que este mensaje, Señor, cale en nuestros corazones, Señor, no como para acusarnos, sino para animarnos a hacer las cosas bien. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén.